Recuerde que este va a ser un tema bastante importante porque la cantidad de casos diarios y la saturación de hospitales pues tienen al país en lo que muchos han llamado prácticamente la etapa más crítica que hemos estado experimentando prácticamente hace un mes o un mes y medio. Dentro de un rato, dentro de unos minutos, el ministro de Salud, bueno, me dicen los compañeros que al parecer ya estamos haciendo enlace con él. La idea de poder estar o entablar esta conversación con el ministro es que usted también participe, que desarrollemos una especie de entrevista abierta, de consultorio abierto. Yo sé que hay muchos que tienen ciertas dudas con respecto a la vacunación, con respecto a cuáles son las medidas que se van a tomar dentro de los próximos días, también a pesar de las medidas que se están presentando en el gran área metropolitana desde San Ramón, que comprende hasta Cartago prácticamente. Si usted tiene la consulta, por favor, háganosla llegar. Recuerde que tenemos para su disposición el Facebook de Buen Día y también tenemos el WhatsApp 6087-7777. Lo que quisimos hacer con esta entrevista también es poder actualizarle a usted con los datos que se han estado viviendo y que se han estado presentando a lo largo de esta semana, y nuestra compañera Carolina Monge también preparó una información importante. Ustedes me dicen, compañeros, si desarrollamos esta entrevista con el doctor. Ok, muy bien. Entonces me dicen que sí vamos a tener a las 8:24 de la mañana al ministro de Salud, Daniel Salas, para conversar, como le digo, sobre la situación actual y sobre todo los protocolos que se están implementando para mitigar todo lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, con la saturación de hospitales también, que es algo que tiene muy preocupados a todos. Carolina Monge, ¿la tenemos en enlace ya? Bien, antes de hacer el pase con el ministro, Carolina Monge, como les estaba explicando, nos va a dar una actualización de estos datos bien interesantes. Carolina se dio a la tarea de poder hacer comparaciones de todos estos casos que hemos estado viviendo con respecto, por ejemplo, a sitios tan emblemáticos como el Estadio Nacional. Carolina les explica. Carolina, muy buenos días. Hola Omar, qué gusto saludarte. Sí, efectivamente lo que quisimos hacer es presentar los datos de una manera más sencilla para que todos podamos comprenderlo, especialmente porque en la semana anterior se presentó un aumento de casos que se ha dicho exponencial, pero de repente nos cuesta un poco entender tal vez el contexto o la magnitud. Entonces preparamos los siguientes datos, tal vez si los compañeros me ayudan aquí con la primera pantalla. Casos confirmados. Los casos confirmados significa las personas que se han contagiado de COVID desde que inició la pandemia hasta el día de ayer. Se registraron 257.980 casos. Si tomamos en cuenta que el Estadio Nacional tiene una capacidad de 35.100 personas, significaría que se han contagiado un equivalente a 7 estadios nacionales. Esto desde que inició la pandemia en marzo del año anterior hasta ayer, 7 estadios nacionales. Pero para que podamos comprender cuando hablamos de un incremento exponencial en la semana anterior, le voy a pedir a mis compañeros que por favor me ayuden con los gráficos donde tenemos los datos de contagios diarios. Aquí los estamos viendo. Tenemos desde el 28 de abril 2.434 casos, 2.781 el día con más casos, que fue el 29, 2.608 el 30 de abril, el 1 de mayo 1.991, 1.839 el 2 de mayo, 1.855 el 3 de mayo y 4 de mayo, que fue ayer, 1.304. Todos sabemos que se ha dicho mucho también en los medios la semana con más casos, pero le voy a pedir a mis compañeros que volvamos a la pantalla para que comprendamos qué significan estos datos con respecto a la comparación que hacíamos del estadio. Si sumamos todos los casos que vimos en la semana, nos da una cifra de 14.813. Esto significa el 42% del Estadio Nacional. Es decir, en una semana se llenó el 42% del estadio, casi la mitad del estadio. Cuando antes nos estaba tomando aproximadamente un mes llenar la mitad del estadio, esta vez se hizo en 7 días. Por eso se habla de un incremento como el que hemos estado reportando. Si gustan, pasamos a la siguiente pantalla. Para tener también una magnitud de la situación, tenemos los casos activos. Quisiera también pedirle a mi compañero Jorge si me ayuda con los mapas que tenemos para ver la cantidad de casos activos que se reportan en los cantones. Por ejemplo, Alajuela lo encabeza, San José, Desamparados.
Jorge, si querés, en la parte de los grafiquitos, lo tenemos por acá. Situación geográfica por cantón, casos activos. Correcto. Bueno, tenemos en la parte de abajo, situación geográfica por cantón, casos activos. Alajuela tiene 5.177 casos del total de casos activos. Tenemos también San José, en el segundo puesto 4.212, Desamparados con 2.881, Pérez Celedón 2.731, Heredia 1.820, Cartago 1.725 y Goicoechea 1.342. Estos son los 7 cantones donde se concentra la mayor cantidad de casos. Vamos a pasar ahora sí. Bueno, este mapa agradecemos también a Geotecnologías que nos facilitó toda esta pantalla súper completa con datos, y vamos a irnos de nuevo, por favor, compañeros, a la pantalla anterior donde tenemos la comparación con el Centro Nacional de Convenciones. Ok, el Centro Nacional de Convenciones tiene una capacidad de 4.500 personas. Como veíamos en la pantalla anterior, en Alajuela se reportan 5.177 casos activos. Eso significa personas que en este momento tienen una orden sanitaria porque están positivas por COVID. Si nosotros tomáramos ese dato, sería todo el centro de convenciones más una fila de 677 personas, que sería aproximadamente 1,5 kilómetros, si las colocamos a 2 metros cada una. Entonces, para que vean la magnitud, solamente Alajuela ocuparía todo el centro de convenciones más una fila de 1,5 kilómetros. Pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Se ha mencionado mucho sobre la tasa R. La tasa R significa el número promedio de personas a las que contagia cada infectado. En este momento, o al menos al 30 de abril, estaba en 1.33. ¿Qué significa esto? Para entenderlo en sencillo, de 100 personas que están contagiadas, pueden contagiar a 133 más. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Este es el dato más alto que ha registrado Alajuela, 5.201 casos activos. Si tomamos este 5.201 y lo multiplicamos por 1.33, que es esa tasa de contagio, nos da 6.917. ¿Qué significa? Que estas 5.000 personas podrían contagiar a 6.900 más, pero esas 6.900 podrían contagiar a 9.200 y esas 9.200 podrían contagiar a su vez a 12.236. Las 12.000 podrían contagiar a 16.000 y las 16.000 a 21.000. Es por eso que se habla de que es un contagio exponencial, porque todas estas personas pueden contagiar a muchas otras más. Y es así como se van llenando los centros de convenciones o los estadios nacionales, como veíamos en los ejemplos anteriores. Estos los datos que tenemos hasta el momento. Omar, espero que nos haya quedado un poquitito más claro. De verdad que intentamos ilustrarlo de la manera más sencilla posible. Y sé que ustedes tienen más, y la entrevista con don Daniel Salas. Muchas gracias, Carolina. Sí, bastante claro el hecho de esto de que se habla siempre de tasa R. Ahora con esta explicación que nos dabas lo entendíamos con mayor claridad. Ya tenemos con nosotros al ministro Salas. Me avisan si ya podemos hacer el enlace. Compañeros, bien. Ministro Salas, muchísimas gracias por permitirnos abrir este espacio y poder consultarle de parte de toda la teleaudiencia de Buen Día. Algo que a todos nos tiene en vilo, que nos tiene siempre con cierta incertidumbre, y quién mejor que usted para que nos actualice. Los números, ministro, indican una situación crítica. De hecho, quizás la más crítica, así es catalogada por especialistas en diferentes áreas. Usted también lo ha dicho de alguna otra forma. ¿Esperaban ustedes un panorama como el que estamos viviendo en la actualidad los costarricenses? En cualquier momento, muchas gracias por el espacio también. En cualquier momento veíamos que esto se podía concretar. Por eso hemos sido siempre insistentes en la importancia de mantener los protocolos. Lo que pasa es que también estamos viviendo un momento muy difícil, donde ya hay muchas personas que quisieran dejar como el capítulo de la pandemia atrás, ¿verdad? Son muchos meses de estar al vilo, concentrados, aplicando protocolos, escuchando las noticias lo mismo. Hay un cansancio, y ese cansancio aumenta cada vez más con el tema de la pandemia. Pero lo que hemos dicho es que lamentablemente, aunque uno trate de dejar el capítulo de la pandemia detrás, ¿verdad? Y olvidarse de que existe, el virus está ahí. Más bien, en este momento estamos viviendo la transmisión más fuerte de persona a persona en las comunidades, ¿verdad? Del SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19. Ya los datos que ustedes presentaron anteriormente son bastante claros, hablan por sí solos. Tenemos una situación de aumento de casos
prácticamente exponencial. De hecho, que bueno, sabemos que los fines de semana siempre los casos disminuyen por un asunto de afluencia, pero lo que es internamientos, lo que es fallecimientos, está a la alzada todos los días. Ya tenemos listas de espera para entrar a camas hospitalarias, ¿verdad? Ayer se reportaban 50 personas, tanto moderadas como severas o críticas, que no tenían un espacio para poder ser internados en el hospital, ¿verdad? Imagínense que en cualquier hospital, porque prácticamente la capacidad en la mayoría de los hospitales ya se ha visto nula para poder seguir internando personas, y el problema es que también esto socava la atención de otras enfermedades. Como ya lo hemos venido diciendo, no es solamente el COVID, es que esto ya, digamos, disminuye o abole del todo las posibilidades de los hospitales de atender a las personas cuando lo requieren en una situación de urgencia, en una situación en donde pues es necesario el internamiento para darle una mejor atención. Ya esa posibilidad en la mayoría de los hospitales de nuestro sistema está prácticamente nula. Ministro, en Semana Santa el gobierno decretó vacaciones para el sector público. ¿Usted considera que esto pudo haber influido de alguna manera para esta cifra que estamos manejando y esta estadística de contagio actualmente? Yo creo que ya venía el aumento, ya venía el incremento, y pues claro que Semana Santa al final, si uno ve lo que ocurrió, ¿verdad? El comportamiento, pues también fue un propulsor. Hubo un impulso hacia lo que estamos teniendo en este momento, pero no es el único detonante. Yo diría que eso fue un colaborador importante de lo que tenemos, pero no, ya venía un comportamiento en realidad en donde nos preocupaba justamente eso que yo hablaba, del cansancio de la población. Creo que aquí pues hay un asunto casi que generalizado, aunque yo sé que hay personas, y lo sé porque hay testimonios, gente que me lo sigue diciendo, que se preocupan mucho, que están siempre cuidándose mucho. Hay un asunto también con la vacunación, que de repente se genera una falsa sensación de protección. Recordemos que lo que vamos avanzando a paso firme. Ayer recibimos la cantidad más grande de vacunas que hemos recibido en todo el periodo de vacunación con COVID-19, pero hay muchas personas, y también lo he escuchado, de que de repente ya les aplicaron al tío o al abuelo, ¿verdad?, que vive tal vez ahí con ellos, a la mamá, al papá, le aplicaron la dosis o las dosis, y ya hay como una sensación de que ya por aplicada la dosis, entonces ya se puede romper los protocolos, ya se puede, ¿verdad?, romper las burbujas, y eso es una trampa enorme, porque sabemos que, pues lamentablemente, aunque tal vez pues, esa persona ya tiene una posibilidad, la persona que fue vacunada, una posibilidad mucho menor de enfermar gravemente. No es que se desaparece, siempre existe la posibilidad de que una persona vacunada enferme gravemente, pero sí se disminuye sustancialmente. Lo que pasa es que si el núcleo en sí se descuida y empiezan a haber otros núcleos que se descuidan, pues obviamente empieza a crecer la transmisión entre personas, y empezamos a ver el fenómeno que estamos observando, en donde tenemos un crecimiento súper fuerte, un crecimiento muy empinado, ¿verdad?, muy vertical de casos, y lamentablemente del sistema de salud, de la demanda del sistema de salud, que esto lo hemos dicho nunca en la historia, en nuestra vida, ni en la vida posiblemente de nuestros antepasados, han vivido una situación como la que estamos viviendo, donde ya hay personas que no pueden ser internadas, que no tienen, ¿verdad?, que tienen que esperar muchas horas para que alguien fallezca. Lamentablemente así es, para que alguien fallezca en muchos casos, para que tenga acceso a una cama de cuidados intensivos. Una situación muy dolorosa, muy crítica, muy fuerte, y estamos hablando de vidas directas, ¿verdad?, porque yo sé que siempre hay un balance en esto, y somos totalmente empáticos también con la situación de las familias y de las personas, que todo esto, pues toda la crisis del COVID, ¿verdad?, en general los ha dejado sin posibilidades algunas veces de trabajar, y esto también es muy duro. O sea, son cosas muy duras, los balances en esto, pero claro que cuando empezamos a ver que la gente se empieza a morir muy frecuentemente, ¿verdad?, que ya como yo decía anteriormente, la cantidad de fallecidos empieza también a incrementarse, y empieza a haber cada vez en los hospitales más códigos, ¿verdad?, de está en paro, ya se está muriendo. Eso se da muy frecuentemente, eso es muy doloroso. Y estamos teniendo casos en personas más jóvenes, ¿verdad? Ayer tuvimos una persona de 32 años que lamentablemente también falleció, y se están dando casos así de personas de 30, de 40, de 50. Incluso ya hemos visto que las personas más bien de 80 años justamente para arriba, que ya en su gran mayoría están vacunadas, ha habido una disminución importante en la cantidad de hospitalizaciones y fallecimientos comparado con lo que teníamos anteriormente. Doctor Salas, otra de las preguntas que se plantea el pueblo en general es con respecto al hecho de que las medidas se hayan aplicado únicamente en el Valle Central,
si esto podría fomentar que las personas se trasladen a otras regiones y continúe esta tendencia en los contagios. Veíamos todavía en los medios informativos del fin de semana, el comportamiento fue que muchos migraron hacia otras zonas, playas, por ejemplo, o zonas rurales. ¿Esto podría incentivar también que la tasa de contagio se eleve? El llamado sigue siendo a que disminuyamos las movilidades o las movilizaciones que no son sumamente necesarias. Hemos insistido, y eso es en toda la pandemia. Yo creo que a este nivel, decir que alguien no conoce cuáles son las medidas o los llamados que hemos hecho de forma reiterada, y en este caso lo hemos hecho por medios de comunicación, por la conferencia de prensa, por las redes sociales, de que tenemos que escoger muy bien los momentos en que se va a salir de la casa. Obviamente la gente que tiene que trabajar pues tendrá que hacerlo y tendrá que salir, y eso siempre ha sido una excepción en medio de las restricciones que tenemos esta semana. Pero el llamado sigue siendo el mismo, o sea, el llamado sigue siendo no nos traslademos, sino es un asunto de verdad prioritario, porque ya en este momento el sistema hospitalario, si hay un accidente de tránsito, si alguien tiene un infarto, si alguien tiene un derrame, un accidente cerebral, ¿verdad? Y ocupa una cama UCI, ya en este momento no está garantizada. Imagínense en qué grave cuando siempre hemos tenido esa capacidad, esa fluidez para atender a toda la población cuando hay ese tipo de eventos. Ya en este momento, a pesar de que se ha ampliado muchísimo la capacidad hospitalaria, ya esto no existe. Pero tal vez es un asunto no creo que hay una falta de percepción de riesgo de un sector de la población, como que sienten que esto de verdad no es con ellos hasta que no hay un caso grave o hasta que no toca casi que la muerte, ¿verdad? La puerta de ellos, y es lo que siempre hemos aprendido desde que éramos pequeños, ¿verdad? Aprendamos a no escarmentar por cabeza propia, sino por cabeza ajena. Yo creo que ese dicho es hoy más vigente que nunca. Al final tenemos que entendernos como entes que vivimos en una sociedad, no somos burbujas, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, de que lo que le ocurre a mi vecino, lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en la comunidad, lo que ocurre en el trabajo, no me afecta a mí. En este caso sabemos que los virus y sobre todo las variantes que tenemos en este momento del virus son mucho más transmisibles, mucho más fácilmente se contagian de persona a persona, y esto creo que es un asunto de verdad de interés, de interés de todos, y entendiendo que estamos viviendo una situación prácticamente de un duelo muy fuerte, ¿verdad? En muchísimas familias se está multiplicando el dolor en gente cercana, y posiblemente gente que decía esto no es conmigo, ya escucharon a un vecino, a un amigo, en donde tienen una persona en la UCI, donde ya alguien lamentablemente pues falleció, y yo creo que nadie está exento. O sea, el que diga esto es pura patraña, ¿verdad? Es una pandemia mundial que es para infundir miedo. No es infundir miedo, es salvar vidas. Esa es la misión que hemos estado desde un inicio, lo hemos hecho claro. Lo que queremos es que se salve la mayor cantidad de gente. Esto va a pasar, claro que sí va a pasar, pero han sido años, meses, un año y resto muy difícil, como le decía yo, de una situación inédita, en donde nadie estaba listo, nadie estaba preparado, a nadie se le prepara para una situación de estas. Y yo creo que más bien el país ha sido en general valiente. No, tampoco porque estamos viviendo esta ola hay que decir que todo ha sido, ¿verdad? Que la población ha estado en desobediencia, porque yo creo que más bien la gente ha estado muy colaboradora en general, pero ese mismo cansancio, ese mismo, ¿verdad? Reiteración en el tema, que ya hace que como que ya no haya tanta sensibilidad, ¿verdad? Como lo hubo obviamente en un inicio donde todos estaban muy atentos a qué había que hacer, cómo hacerlo. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros que el momento que tiremos la toalla y no apliquemos protocolos y se nos olvidó el no salir si estaba enferma la persona, si estaba con síntomas, ¿verdad? Y fue a un centro comercial o a un supermercado, y ahí perfectamente pudo haber contagiado a más, y entonces empieza ese fenómeno a darse, o alguien que no usó la mascarilla, ¿verdad? Que mucha gente la usa solo porque es un requisito, pero la mascarilla en realidad hay que saber cómo usarla, es una responsabilidad, y saber que si está ya húmeda porque uno respira, porque uno está también hablando a través de la mascarilla, hay que cambiarla. O que hay que colocarla lo más ajustada posible en todos los bordes. Hay gente que la usa, ¿verdad? Como que la anda ahí como que si fuera un trapillo, y se la pone y se la quita, y eso no está bien, ¿verdad? Todo eso, de lavarse las manos, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, sigue estando igual de vigente. El asunto de las burbujas sociales, yo creo que hay gente ya que dice, no, ya pospuse demasiado tiempo, ya son 13 meses, 14 meses, y no puedo hacer fiestas, y no puedo hacer bodas, y no puedo hacer... No, ya yo no soporto más esto. Mucha gente lo dice, ¿verdad? Y al final terminan, lamentablemente, haciendo actividades muy numerosas con mucha gente, y en donde los protocolos se violentan, y ahí es donde existe justamente el problema de la transmisión que estamos teniendo en este momento. Bastante clara su explicación, señor ministro. Usted habla también acerca de estas nuevas cepas del virus que también tienden a ser más contagiosas.
Escucharlo a usted mencionar que la muerte de un muchacho de 32 años también nos pone en perspectiva de que este contagio ahora quizás sea mucho más acelerado y mucho más alto. Pero le pregunto puntualmente, ¿cuáles son los protocolos que, por ejemplo, sabiendo que hay cepas que nos han visitado desde Reino Unido, desde Sudáfrica, cuál es el protocolo que está teniendo el gobierno para las personas que están ingresando a Costa Rica, que también podrían ser portadoras de estas nuevas cepas? Sí, hay que recordar algo, y es que nosotros al final necesitamos el turismo. O sea, si cerramos más fronteras, el país va a quedar tan empobrecido, y en eso que el turismo se ha disminuido muchísimo la actividad. Cerrar fronteras, yo sé que mucha gente dice es algo que se puede hacer, pero hemos bregado ya por 14 meses en medio de una situación muy difícil, donde yo también lo decía anteriormente, hay que reconocer también que la repercusión que puede tener esto para el país en el mediano o largo plazo puede ser muy, muy fuerte si se hacen medidas tan restrictivas en todo momento, que básicamente quiebran completamente la economía. O sea, tampoco se trata de salir adelante de la parte de salvar vidas, que claro que estamos en eso como misión primaria, pero dejar un país sumamente empobrecido, ¿verdad? Con un desempleo disparado exponencialmente también, ¿verdad? Como lo estamos viendo con la curva. Entonces hay que tratar de mantener ese balance. Las fronteras, nosotros seguimos pidiendo. Obviamente se hace una revisión de los síntomas al ingreso, se hace una declaración a través del Pase Salud, que es un formulario que ya implementamos hace varios meses, en donde las personas indican, ¿verdad?, sus antecedentes, si ha estado con síntomas, tiene que pagar en el caso de las personas turistas un seguro que cubra los gastos médicos, ¿verdad?, para poder incluso internarse en una UCI si fuera necesario. Estamos en este momento tratando de avanzar, es un poco difícil porque no hay una uniformidad en cuanto a, por ejemplo, certificados o carnet de vacunación, que también pues podría ser una forma de viajar, pero hay formatos diferentes en todos los países, y hay también un asunto de verificación en lo que es la autenticidad del documento que hace un poco difícil. Pero también hay que indicarlo, o sea, uno puede, el mundo no se comporta con vuelos directos entre países. Hay demasiadas escalas y demasiadas formas de llegar desde los diferentes países a otros países, y eso hace que la transmisión de las diferentes variantes genéticas se va a seguir dando en todo el mundo. Ven ustedes que ya las variantes genéticas están en todo el mundo. Países incluso que han tenido restricciones específicas, ¿verdad?, en una dirección hacia un país, ya tienen incluso la variante que se descubrió primeramente en ese país. Así que es muy difícil esto de la parte hay que también aceptar que vivimos en un mundo sumamente globalizado, ¿verdad?, donde las fronteras pues prácticamente se han diluido mucho en ese sentido, de la facilidad de viaje, de compartir, de todo esto. Entonces, nosotros seguimos aplicando medidas, pero es claro que estas variantes, incluso también vean que las variantes cuando se han descubierto, porque no es tan fácil como hacer solamente la prueba de PCR, hay que hacer una secuenciación genómica del virus, y eso requiere mucho más técnica, ¿verdad? Eso no es tan fácil, es mucho más costosa y se requiere mucho más personal especializado. Muchas de las variantes que se han ido detectando, cuando se hace un análisis en retrospectiva, se han dado cuenta que se detectaron 2 meses después o 3 meses después de que ya se originaron. Entonces, imagínense lo complejo que es, ¿verdad?, tener un cierre de fronteras específico cuando sabemos que hay variantes que pueden estarse originando en este momento, y que es claro que al final avanzar con la vacunación va a ser clave para disminuir sobre todo hospitalización y mortalidad, y claro que también pues transmisión, pero la transmisibilidad del contagio. Sabemos que hay ciertas vacunas, ¿verdad?, que no tienen tanta efectividad para disminuir el contagio en sí, pero sí, como yo lo indiqué al principio del programa, hay una concordancia de que las vacunas que tenemos generan una disminución en la probabilidad, una disminución muy fuerte, muy importante en la probabilidad de enfermar gravemente, y prácticamente no hay casos incluso de mortalidad, pueden presentarse, pero se viene completamente abajo la cantidad de casos de muerte o de enfermedad grave cuando una persona ya está completamente vacunada, porque recordemos también que hay que completar los esquemas y hay que esperar unos 15 días después para decir que la persona ya está correctamente inmunizada, porque también hay gente que con una dosis de la vacuna, en el caso de los que son de 2 dosis, ¿verdad?, que son las que tenemos acá, pues ya sienten que ya están inmunizados, y eso no es correcto. Siempre es importante esperar las 2 dosis, ¿verdad?, en el caso de Pfizer, en el caso de AstraZeneca, y 15 días después para ya decir que está correctamente o que está con un nivel de inmunidad adecuado.
Doctor, hablemos un poquito acerca de lo que todos hemos estado viendo de encuentros clandestinos, conciertos clandestinos, fiestas clandestinas. Yo sé que se han ya valorado sanciones para los organizadores, para los dueños de los recintos donde se realizan este tipo de eventos, pero se valoran sanciones para los asistentes. Recientemente veíamos en un sitio aquí de la capital más de 50, 60 jóvenes saliendo por toda la implementación que hizo la fuerza pública para literalmente echarlos, sacarlos del evento que se estaba realizando. Hay sanciones, ya lo sabemos, por parte del Ministerio de Salud para los dueños, los organizadores. Pero ¿qué pasa con los asistentes? Aquí, por ejemplo, estamos viendo esto es uno de los eventos que se dio este fin de semana en León 13 y de hecho el afiche que se publicaba era un lugar secreto. Es decir, prácticamente eran los jóvenes los que ya sabían dónde se iba a realizar esta actividad. Como que se esparce el rumor, la información y cada quien va. Yo pude contar entre 56 y 59 jóvenes que salían esa noche de allí. Pero regresan a sus casas probablemente a contagiar a su familia, a sus padres. ¿Qué tipo de sanción se podría pensar también para esta población que está generando y visitando este tipo de eventos? Sí, nosotros hemos estado coordinando muchas veces incluso estos eventos, lamentablemente como se hacen de forma clandestina, no se conoce la ubicación exacta hasta poquitas horas antes del evento, lo cual considero pues un comportamiento por parte de los organizadores y los mismos jóvenes pues sumamente irresponsable, la verdad, irresponsable en un momento que el país está justamente en esto de que ninguno de esos jóvenes, no sé, tal vez sí, en un futuro podría tener un familiar o ellos mismos que estuvieran en esa lista de espera para entrar en una UCI. Y yo creo que eso es lo que no se está entendiendo. Nosotros hemos estado coordinando, ¿verdad?, con fuerza pública, con seguridad pública para hacer las intervenciones cuando se logra detectar dónde es. Y claro que se hacen las sanciones respectivas cuando se logra justamente detectar la persona que organizó el evento, pero también esas personas pueden estar sujetas a sanciones individuales. Claro que ante el aumento de esas actividades, que lamentablemente así ha sido, ¿verdad?, se han ido aumentando. Hay como cierta incluso adrenalina, ¿verdad?, que eso es algo que desde el punto de vista humano, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo es muy contradictorio, ¿verdad?, que hay gente que busca como la sensación de que están haciendo algo indebido y eso les aumenta el furor o la adrenalina. Y eso es muy triste, ¿verdad? Muy triste. Yo también, es lo que hemos venido diciendo, de repente pasan muchos meses y no se pueden hacer ese tipo de actividades y la gente también está ansiosa, ¿verdad? Que quieren reunirse otra vez, que quieren tener ese tipo de actividades. Pero claro que todos están sujetos a las sanciones, a las multas que establece ya la Ley General de Salud, ¿verdad? Que sabemos que son momentos, y como yo decía, nunca antes vividos en el país. Y esto que estamos viendo es algo que se ha dado también en otros países y es justamente por lo mismo que yo hablaba, es un asunto de cansancio extremo, de que la gente quiere ya renovar o retomar su vida como la tenían antes, ¿verdad? Pero es en el momento menos propicio y yo sé que la paciencia no es la virtud, ¿verdad?, de toda la gente, pero creo que en este momento es un asunto también de solidaridad, de empatía, de decir, bueno, puede ser que cualquiera de esas personas, espero que no, pero cualquiera de esas personas salga contagiado y tenga algún factor o incluso sin factor identificado de riesgo, termine internado, ¿verdad?, con necesidad de una atención ya más crítica o que vayan y contagien a sus papás o sus abuelos. Es muy difícil esto y yo creo que aquí también los padres y los encargados, ¿verdad?, de esos jóvenes en muchos casos están más pendientes de lo que están haciendo. Yo sé que a veces en la juventud se siente como esa sensación de invulnerabilidad, ¿verdad?, como de invencibles, de que podemos hacerlo todo y no nos va a pasar nada, pero con este virus no perdona, no está haciendo en realidad, y estas variantes genéticas hemos visto que están atacando más a poblaciones más jóvenes, así que también tenemos que entender que tenemos un enemigo común, que es un enemigo formidable y que si no nos unimos y si no entendemos esto es mucho más difícil abordar esta situación de emergencia que tiene el país. Doctor, el mundo, el país, no el mundo. Sí, la teleaudiencia de Buen Día, mucha gente la que le está enviando consultas y vamos a abordar las principales. Muchas de ellas usted las ha resuelto, nos las ha respondido ahorita en lo que nos ha estado explicando. Don Armando Sánchez le pregunta, don Daniel, en este momento somos muchos los costarricenses sin trabajo, por ende estamos sin seguro. ¿Qué va a suceder con la vacunación para quienes no tenemos seguro ahora que se empieza a vacunar a los menores de 60 años?
En realidad, para la vacunación, con la cédula de identidad o la cédula de residencia es suficiente. No hace falta estar asegurado. Eso es la base del éxito de los programas de vacunación, cuando lo que se busca es una inmunidad colectiva, porque si se empieza a hacer justamente ese tipo de diferenciación, pues es casi que imposible conseguir una inmunidad colectiva, la inmunidad que nos permite ya tener otro tipo de escenarios, ¿verdad?, en cuanto a retomar actividades económicas u otro tipo de medidas. Entonces, con solamente la cédula de identidad o la residencia es suficiente para que se le aplique la vacuna. Recordemos que con el grupo 3 es de 18 años a 58 no cumplidos, pero que tengan algún factor de riesgo, puede ser hipertensión. Recordemos en Costa Rica, los mayores de 18 años prácticamente casi un 50% tienen hipertensión, presión alta, o que tengan obesidad ya a cierto grado, que tengan diabetes, que tengan asma, que tengan algún problema crónico del corazón, algún problema crónico renal. Ya eso los acredita inmediatamente, aunque no estén asegurados, para recibir la vacuna. En el caso de personas que no tienen un control en la Caja Costarricense de Seguro Social, pues claro que también se necesita pues algún tipo de comprobante médico que diga que está con el padecimiento tal, ¿verdad?, en control tal, que ya fue diagnosticado. Pero mucha gente pues ya tiene su expediente, digamos, en la Caja Costarricense de Seguro Social, y eso ya pues lo habilita. Seguimos también vacunando el grupo 2. Y el grupo 2 no requiere de ningún certificado ni ninguna constancia, simplemente es la cédula de identidad que diga que tiene 58, la cédula de residencia, cédula de identidad que diga que tenga 58 años cumplidos o más. Sé que ha habido también brechas y hay mucha molestia en cierta población, porque lamentablemente no se ha podido avanzar de forma homogénea en todo el país. Hay cantones que se han quedado más rezagados porque pues tienen una capacidad de vacunar disminuida. Se han estado buscando estrategias de cómo fortalecer contratando más personal, o hacer incluso alianzas con algunas universidades o similares, ¿verdad? Y se han estado tratando de explorar las posibilidades y en algunos casos ya se ha ido fortaleciendo la capacidad de vacunación, pero eso también ya sabíamos desde un inicio que no iba a ser de la forma homogénea la vacunación. Sin embargo, sí se han dado algunas brechas que son más preocupantes y que se han estado tratando de abordar desde la misma o indicaciones de la Comisión Nacional de Vacunación, y obviamente pues la Caja siendo el brazo operativo, que es el que lleva la parte de logística propiamente, ¿verdad?, que también están tratando de afrontar esa situación. Ministro, desde Liberia le envían una consulta en video, así que lo vamos a escuchar. Muy buenos días. Buenos días, saludos desde Liberia. Mi pregunta sería, mi abuela viene de los Estados este viernes, ya viene con las 2 vacunas puestas. Mi pregunta sería, ella ya está protegida, pero ella puede traer el virus hacia la familia. Ella puede tener el virus aún teniendo las 2 vacunas. Ella protegida, pero se le puede pasar a algún familiar. Gracias. Gracias por su consulta. Sí, ministro. Recordemos que las 2 dosis bueno, igual hay en Estados Unidos se está aplicando también la vacuna de Johnson & Johnson, que se llama Janssen, que es una sola dosis, pero también aplican Moderna y aplican Pfizer, que son de 2 dosis. Y recordemos que a pesar de que ya la persona esté con la segunda dosis, no es que ya por aplicada la vacuna llegó a la casa y ya el riesgo, ¿verdad?, se disminuyó sustancialmente. Siempre hay que esperar esos 15 días para que el cuerpo reaccione ante la vacuna, ¿verdad?, haya un estímulo en el sistema de defensas y que el cuerpo pueda generar esas defensas efectivas contra el virus. Se requiere por lo menos de 15 días. Y si es factible, como yo indicaba anteriormente, las vacunas, lo principal, el beneficio más importante es que disminuyen muy fuertemente la probabilidad de enfermar gravemente y por consecuente de fallecer. Pero de transmitir el virus también disminuyen, pero no con esa intensidad que disminuyen la posibilidad de una enfermedad grave. Entonces, la persona que ya está, se considera vacunada, ¿verdad?, o debidamente inmunizada por los 15 días después, siempre puede eventualmente llegar a infectarse. Claro que ya la capacidad de transmitir el virus va a ser, pues en los casos, ¿verdad?, que ya sabemos, menor, porque ya la persona tiene una capacidad de generar anticuerpos, de generar la respuesta inmunológica ante el virus en una gran cantidad de casos, ¿verdad? Pues habrán algunas personas que por sus condiciones previas, a pesar de que tengan la vacunación, no generarán la respuesta inmunitaria, la respuesta de anticuerpos necesaria, ¿verdad?, para controlar el virus. Pero sí es factible que una persona ya vacunada pueda transmitir el virus. Claro que va a hacerlo en menor cantidad, y lo más importante es que ya ella tiene una probabilidad mucho menor
de enfermar gravemente. Yo diría que es bueno que ella, una vez que regrese, pues aún así se tengan por lo menos unos 10 días, ¿verdad?, de precaución con respecto al manejo. Igual lo que hemos hablado, una persona vacunada dentro del núcleo familiar no significa que ya haya una licencia completa, ¿verdad?, para quitarse las mascarillas, para romper burbujas, para traer personas de fuera de la familia. Siempre hay que seguirse cuidando porque hasta que no alcancemos esa inmunidad colectiva del rebaño, todavía tenemos muchísimas oportunidades de que el virus se siga contagiando, se siga replicando y tener olas pandémicas. Lorena Herrera también tiene otra consulta en video. Doctor, vamos a escucharla. Muy buenos días, Lorena. Buenos días, doctor. Un saludo y bendiciones. Tengo una duda. A mí me toca la segunda dosis de la vacuna el próximo viernes, dentro de 2 días. Pero yo estoy, no sé si son nervios o qué será, pero presiento que estoy contagiada del virus. ¿Qué sucede si efectivamente estoy contagiada y me aplican la segunda dosis? Gracias. Sí, señor. Ministro, lo escuchamos. Sí, ahí tuve un pequeño problema de percepción en el audio, pero sí, creo que lo que ella dice es que tiene ya la primera dosis de la vacuna. Sí, exactamente. Y que siente que está contagiada. Piensa que está contagiada. ¿Y qué pasaría si en el dado caso de estar contagiada la vacunan en esta segunda dosis? Vamos a ver, si ella manifiesta síntomas de COVID, o si bien se detecta que está con enfermedad activa, hay que esperar a que pase el cuadro agudo para aplicarle la segunda dosis. Pues obviamente si ella está con síntomas, con una PCR positiva, o sea, lo adecuado es que haga una cuarentena en la casa. La cuarentena es principalmente justamente para evitar que haya más transmisiones hacia otras personas. Pero aquí lo importante es que ella, si tiene el COVID y desarrolla la enfermedad, pues obviamente que se cuide, de verdad, que mantenga reposo, que se hidrate bien, que trate de controlar si tiene alguna enfermedad, ¿verdad?, ya como hipertensión o como diabetes, que esté bien controlada de su enfermedad de fondo, ¿verdad?, el asma, lo que sea que pueda tener, y esperar a que pase el cuadro agudo para que se le pueda aplicar la vacuna. Ya no hay que esperar como antes, ¿verdad?, que tendría que esperar, según los protocolos iniciales, muchos días para poderse aplicar la segunda dosis, sino que se le puede aplicar una vez que ya haya pasado su enfermedad aguda, si es que se manifiesta como tal. Doctor, usted nos ha hablado ahorita de 2 grandes temas que han sido el tema de la hospitalización y de las vacunas, que quisiera ahondar, pero antes Carolina Monge también repasó y actualizó algunas cifras con respecto a estos 2 tópicos también. Hacemos un pase con ella para que usted escuche la información que ella también nos tiene y con base en eso también poder preguntarle algunas dudas. Carolina. Hola Omar, qué gusto saludarlo nuevamente. De igual forma a don Daniel. Tenemos los datos de hospitalización reportados en los últimos días. Le voy a pedir a los compañeros que me ayuden con los gráficos que los van a ver en este momento. Tenemos al 3 de mayo 1.024 personas hospitalizadas, 403 en UCI, 1.091 el día de ayer, que es la cifra más alta, y 408 personas en unidad de cuidados intensivos. Este 408 representa el 95% de la capacidad en UCI. También vamos a ver este otro dato: personas recuperadas 206.319, hospitalizados, como lo decíamos, 1.091, UCI 408. También le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan en esta pantalla los datos específicos por día para poder entender un poquitito el promedio que se está manejando. Como ustedes pueden ver, en la última semana los datos superan las 100 personas hospitalizadas por día. De hecho, ayer, que tenemos este dato, tenemos 117, de las cuales 20 están, 117 en total, 97 en salón y 20 personas en unidad de cuidados intensivos. Pero, ¿qué significa esto para el sistema de salud? Vamos a poner la siguiente pantalla. Como ustedes pueden ver, entonces decíamos más de 100 personas por día hospitalizadas. En la siguiente pantalla vamos a observar los datos en promedio. Vamos a ver, en promedio 50 de cada 1.000 personas requieren hospitalización. Esto significa, y esto es con datos de la caja de la semana anterior, donde se hizo un promedio de 96 internamientos por día, significa un internamiento cada 15 minutos. Para hacerlo de una forma sencilla, en este lapso que tiene la entrevista de estar al aire, una persona al menos ha sido hospitalizada. Y al 4 de mayo, por eso acumulamos los 1.091.
Esto significa un colapso porque en este momento tenemos en UCI nada más, al día de ayer, 10 camas para críticos y 7 camas para pacientes severos. Vamos también a pasar a la otra pantalla sobre vacunación, porque si bien es cierto, la mejor arma que tienen los gobiernos en este momento para evitar que las personas se enfermen de gravedad o fallezcan es la vacunación. En Costa Rica se han aplicado hasta el día de ayer 950.252 dosis. La primera dosis, 605.099 personas, y la segunda dosis, es decir, personas inmunizadas que ya tienen todo el esquema de vacunas, 345.153. Estos son los datos oficiales, están en la página de la Caja Costarricense del Seguro Social, totalmente accesible para todos. Nosotros también quisimos hacer una comparación con un enlace que le voy a pedir a mis compañeros que nos coloquen en pantalla. El enlace es de la Universidad de Johns Hopkins, es una universidad en Baltimore, Estados Unidos, que lleva el registro de COVID, uno de los registros más completos, incluso gran cantidad de gobiernos utilizan esta base de datos para hacer proyecciones. En esta, ellos hacen una lista de países, en total son 109 países, y los colocan por encima de la media a quienes han vacunado a más del 3.50% de su población. Si ustedes lo ven ahí, bueno, por ejemplo, Estados Unidos está en los primeros lugares, tenemos también Israel, que ha logrado vacunar a una gran parte de su población, y Costa Rica, en esta lista de 109 países, ocupa el lugar número 58, con un 6.84% de la población vacunada. Esto con el dato actualizado al día de ayer. Esto nos coloca por encima de países como México o incluso Holanda. Con esto no queremos decir que Costa Rica lo esté haciendo más rápido o más lento. Por supuesto que se toma en cuenta la cantidad de la población, los accesos, incluso la resistencia de la población a la vacuna. Pero queríamos hacerlo para tener un contexto un poco más global sobre la situación. Omar, don Daniel, ustedes pueden continuar con más. Muchas gracias, Carolina. Ministro, luego de que la semana anterior se diera a conocer el caso del adulto mayor que no recibió la vacuna, hemos visto también en diferentes medios informativos que hay muchos adultos mayores que también están preocupados por si realmente fueron vacunados, sobre todo específicamente en este cantón de la Unión Entre Ríos. ¿Existe alguna manera de saber si una persona realmente fue vacunada, sobre todo ante esta incertidumbre que se desató después de esta noticia que todos conocimos? Sí, bueno, primero yo quiero aquí hacer un reconocimiento al gran esfuerzo que hace el personal de salud. Los ATAP, son los técnicos de asistencia primaria en salud, hacen una labor de verdad admirable en todo el país, y si por ellos no fuera, no tendríamos básicamente una atención primaria en salud como tiene que ser. Ellos nos ayudan muchísimo en muchas labores, ¿verdad? Yendo a diferentes lugares de muy difícil acceso, justamente a hacer todas las labores que conlleva la visita domiciliar, ¿verdad? Que es muy completa desde lo que se puede hacer. Y yo creo que en eso también no podemos decir que, como dice el dicho, que una golondrina hace verano. No podemos tampoco entrar en una desconfianza generalizada. El sistema, en realidad tenemos uno de los mejores sistemas de salud a nivel de aseguramiento, de atención universal, con esos principios solidarios, y tenemos que seguir reconociendo que Costa Rica está donde está, porque justamente las cosas se han hecho con seriedad, las cosas se han hecho con compromiso. En el caso específico que se detectó, donde se ve un video que efectivamente el líquido no ingresa en el cuerpo del adulto mayor, se han generado una serie de dudas con respecto a que si las personas que fueron vacunadas previamente por esta persona, que fueron supuestamente vacunadas, que si verdaderamente ingresó el líquido o no. En eso hay una investigación que se está llevando a cabo, ¿verdad? También para determinar, tanto por la Caja como por el Ministerio Público, también está el Ministerio de Salud, dándole seguimiento de cerca a todo este tema. También ahí yo ya le dije a Inciensa que pudieran coordinar con la Caja, ¿verdad? Y están en eso, justamente viendo a ver qué protocolo se podría efectuar, pero en eso también hay que tener claridad de que el sistema inmunológico reacciona de diferentes formas. Una de ellas son los anticuerpos, que incluso hay una prueba en sangre que es la que podríamos eventualmente usar para ver si la persona levantó o no anticuerpos, pero que no es la única forma de que el cuerpo reacciona de forma positiva ante la aplicación de la vacuna. Hay una prueba que es mucho más difícil de hacer, en Costa Rica no está accesible
forma rápida, de forma práctica para hacerlo, que es medir también la respuesta de celular, de la inmunidad celular, que son los linfocitos T. Y hay personas que pueden haberse vacunado y perfectamente haberse estimulado en esa forma, de verdad, los linfocitos T, que no necesariamente han alcanzado anticuerpos en un nivel que diga que están positivos. Entonces se complica un poco saber qué tanto, ¿verdad?, de toda la población, o más bien de las personas que se fueron vacunadas ¿verdad?, la persona que se detectó que hizo esta falta, pues es muy difícil decir exactamente usted sí, usted no, porque sabemos que hay un porcentaje que sí van a desarrollar anticuerpos, y eso es lo que estamos tratando de avanzar en ese protocolo, ¿verdad?, de saber, bueno, si hace un muestreo de esas personas y dentro de ese muestreo hay un porcentaje, ¿verdad?, que si es mayoritario no desarrollaron anticuerpos, pues sí sería más extraño, pero no podemos decir que las personas que no hayan desarrollado anticuerpos se ocupa vacunarlas de nuevo. Entonces es un tema complejo, se le está tratando de dar seguimiento con un protocolo, ¿verdad?, con la gerencia médica, y ahí está pues justamente la capacidad de la INCIENSA de poder hacer estas pruebas para apoyar esa labor de la CAF. Ministro, tengo acá una consulta de parte de Gloriana Rivas. Dice, ¿qué tan posible es que la vacunación llegue al sector educación? Porque las clases continúan presenciales. ¿Se mantienen firme con la decisión? ¿Ya han enfermado y también se han presentado muertes de docentes? Vamos a ver, o sea, en esto también hay que tener claridad. Hay y lamentablemente de fallecidos, con tener ya 3.000 y más, ¿verdad?, personas, claro que se van a dar eventualmente fallecimientos en diferentes partes o en los diferentes sectores. No significa que las transmisiones o los contagios se han dado necesariamente dentro de los centros educativos. De hecho, que hay un porcentaje, ¿verdad?, que está más bien el MEP tratando de hacer esas investigaciones para tener la claridad total, pero sabemos ya que hay un porcentaje que ya vienen infectados desde las casas, ¿verdad? Incluso en Semana Santa hubo un caso, lamentablemente, de una persona, una docente que falleció, pero ella ya venía infectada desde la casa, ¿verdad? O sea, después de Semana Santa. Puede ser que en algunos momentos, pues sí, se puedan dar transmisiones dentro de los centros educativos. Sin embargo, esto sigue siendo un tema que seguimos analizando. Yo creo que los docentes ya están incorporados en los diferentes grupos de vacunación. Hay un grupo específico que es el 4, pero ya desde el grupo 2, ¿verdad?, de los 58 años o más, ya están incorporados y se han ido vacunando. El grupo 3, que también es de los 18 años hasta los 58 no cumplidos, con algún factor de riesgo, también ahí están incluidos los docentes y se irán vacunando justamente de forma progresiva. Y ya el grupo 4 es para los que no se vacunaron, ¿verdad?, porque no les correspondía. El grupo 2 y el grupo 3 se estarían vacunando en el grupo 4. Pero yo creo que en esto también hay que tener mucha claridad. O sea, la cantidad de centros educativos en comparación con todo el universo que reportan casos en realidad sigue siendo muy disminuido, ¿verdad? O sea, si sabemos que son más de 4.000, ¿verdad?, centros en todo el país, cerca de 4.000 y el resto, no recuerdo, creo que son, sí, por ahí anda la cifra. Y, por ejemplo, la semana pasada hubo como 300 y resto de centros que reportaron, en la mayoría, el 80%, solo un caso. En la última, esa fue la penúltima semana, la última semana fueron como 500 y resto de centros educativos y más del 60% solo reportaron un caso. O sea que tampoco es un asunto que se está, ¿verdad?, magnificando. Estamos viendo una transmisión muy fuerte dentro de los centros educativos. Claro que pueden haber centros educativos que también pues hayan aplicado de una forma incorrecta el protocolo y tengan casos específicos, ¿verdad?, de brotes. Pero sabemos que hay un compromiso, lo hemos dicho, lo hemos verificado en el compromiso que hay de identificar los casos, de aplicar los protocolos, de hacer que los lugares estén bien ventilados, del asunto de la dualidad, ¿verdad?, para disminuir sustancialmente la presencialidad, de la aplicación del uso obligatorio de las mascarillas, del lavado de manos, de las pausas que se hacen, de todo el protocolo que se ha trabajado con el MEP, que, insisto, ha sido un asunto se ha trabajado muy a conciencia, ¿verdad?, para tratar de que esos lugares sean incluso mucho más seguros que tener los niños en las casas, que muchas veces pues los papás no los pueden cuidar, los encargados, ¿verdad? Entonces andan en el barrio, ¿verdad?, con los amigos, metiéndose en otras casas y sin mascarilla muchas veces, no cumpliendo con protocolos, y eso más bien es un factor más crítico, ¿verdad?, que puede más bien incluso hacer que más personas incluso se enfermen. Sí, doctor, para ir cerrando, podríamos abarcar aquí prácticamente todo el tiempo del programa, pero debemos continuar también con la agenda. Sí tengo otra pregunta. He sabido que muchas personas están viajando a lugares como Estados Unidos, específicamente como Carolina del Norte, Boston, Miami, para vacunarse. Y por allí va mi pregunta, la posibilidad de que
hay hospitales privados en el país que comiencen a vender la vacuna. El ministerio publicó un comunicado, de hecho, con requisitos para la importación y la comercialización de la vacuna a nivel privado. Pero, ¿en qué situación se encuentra este avance? Vean, en eso nosotros hemos puesto ya todas las herramientas para que el sector privado, en el momento que una compañía farmacéutica, obviamente que ya tenga una vacuna reconocida por una agencia estricta, por la OMS, pues puedan traer la vacuna y aplicarla según ellos definan, ¿verdad? Que pues posiblemente sea a la venta. Pero no es un asunto que el Ministerio de Salud o el gobierno haya puesto un freno para nada. Más bien nosotros esperamos que en algún momento el sector privado pueda traer la vacuna. Eso va a acelerar la velocidad de vacunación, pero en este momento casi que es una política de las mismas compañías farmacéuticas que nos han dicho, vean, nosotros por un asunto de acceso equitativo y especialmente desde el punto de vista ético, ¿verdad?, de bioética, la vacuna se está trabajando con los gobiernos directamente para casi que asegurar que se aplique bajo los criterios predefinidos o ya incluso establecidos de referencia por la misma OMS, que dice que lo correcto sería que las personas que más tienen riesgo de enfermar gravemente o de morir tengan acceso primeramente a la vacuna. Pero nosotros súper más bien contentos, o sea, más bien animamos al sector privado que siga haciendo eventualmente esas búsquedas y en el momento que alguna compañía farmacéutica se abra a que se haga todo obviamente de forma legal, ¿verdad? Porque también han habido asuntos de mercado negro, ¿verdad?, donde ya hay terceros que se meten y entonces hacen un manejo inadecuado de toda la parte logística de la cadena de frío. También recordemos que la cadena de frío, que es el mantenimiento de las condiciones de la temperatura adecuada de la vacuna para poder garantizar que el momento que la vacuna llega al usuario final está, ¿verdad?, en las condiciones aptas para ser aplicada, todo eso es muy delicado. Entonces, por eso es que nosotros, a la expectativa de que en algún momento pues alguna compañía farmacéutica se la ofrezca formalmente al sector privado, y ya tenemos la resolución hecha para facilitar justamente bajo la aprobación de uso de emergencia y que se pueda aplicar lo más pronto posible. Pero en eso totalmente alineados y entendemos de que entre más vacuna tengamos, más rápido podemos llegar a la inmunidad colectiva y eso va a ser beneficioso en el momento que se dé. Pero eso pues ya no está en nuestras manos, justamente está en el momento en que ya las compañías farmacéuticas consideren posiblemente que hayan avanzado lo suficiente con los gobiernos, ¿verdad?, que tengamos pues un asunto de acceso a la vacuna pues más equitativo. Ministro, muchas gracias. Quisiera cerrar este espacio con usted con qué podemos esperar para los próximos días. Ya se estiman que haya de repente nuevas medidas restrictivas. ¿Qué avance han estado ustedes teniendo con estas restricciones que hemos estado presentando en el gran área metropolitana? Bueno, yo creo que los datos de los siguientes días van a ser muy importantes para entender qué es lo que está ocurriendo con transmisión. Tampoco se trata de que las medidas restrictivas que se ponen van a hacer un efecto inmediato. Recordemos que el virus en promedio se incuba entre 5 o 6 días, puede ser 4 o 6 días, tal vez es la mayoría de la gente lo incuba, ¿verdad? Y mucha gente incluso no consulta en el propio momento en cuando inicia síntomas, sino cuando se siente un poquillo más mal, ¿verdad?, cuando ya la enfermedad ha avanzado. Entonces, generalmente uno empieza a ver lo del impacto, la modulación de la curva entre una semana a 15 días después de que se aplican medidas. Entonces todavía es muy temprano para ver un efecto de las medidas que se han ido implementando. Yo sé que ya desde antes de esta medida se ha aplicado la restricción vehicular sanitaria nocturna, pero también hay que entender que como esto es un conjunto de medidas que se toman, también es a veces difícil desde el punto de vista estadístico, matemático, aislar una sola medida y saber de forma completamente certera el peso que tiene. Hay aproximaciones, hay modelos que pueden decirnos una aproximación a qué peso relativo tiene cada medida, pero no es que la medida per se ya tiene una forma absoluta, ¿verdad?, como que uno agarró una cortina y la cerró de una vez, sino que tiene un efecto retardado por el asunto de los periodos de incubación del virus. Recordemos que incluso pueden llegar hasta 14 días, aunque sabemos que la mayoría de la gente no llega a 14 días de incubación. La incubación es desde que el virus ingresó a la persona hasta que se manifiesta ya la infección como tal. La mayoría, como indicaba, andan entre 4 a 6 días, pero todavía a los 11 días hay un 92% de la población que ya manifestó, pero todavía queda un 8% que no ha manifestado la infección y lo va a manifestar en los siguientes 3 días. Entonces, en esto todavía es temprano como para decir que el efecto ya se dio. Ese efecto se va a valorar en los siguientes días, ¿verdad?, semanas. Y claro que es importante también los datos que tengamos en estos días para ir conociendo cómo se estaba comportando la curva de casos. Sin embargo, lo que sí vemos claramente es que la curva de hospitalizaciones, ¿verdad?, de demanda de hospitales y lamentablemente de personas fallecidas sigue en aumento, y eso es muy preocupante porque
Los casos graves y los casos, obviamente, los fallecimientos, esos no pasan desapercibidos. Una persona que ocupa de ir al hospital porque ya no puede respirar, ¿verdad? Porque siente que está en una situación crítica, no se va a quedar en la casa, va a buscar, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pues, también se dan casos, lamentablemente, de fallecimientos fuera del hospital, ¿verdad? A nivel domiciliar, pero la mayoría de la gente va a buscar la forma de trasladarse hacia un hospital, y ahí es donde justamente estamos en este periodo crítico, que si ocupa ir a un hospital es para que se le atienda, y llegar a un momento en que ya no hay camas para que se le atienda adecuadamente, eso es lo que estamos tocando base en este momento. Era un momento sumamente, como les decía, complicado, difícil. El personal de salud está sumamente entristecido por esto, ¿verdad? Porque siempre el personal de salud en general tiene una vocación enorme, ¿verdad? Hacia salvar vidas, hacia ayudar, y llegar a este punto donde no se le puede dar esa asistencia como corresponde es sumamente triste, sumamente desmotivante, es muy fuerte, ¿verdad? Desde el punto de vista incluso psicológico. Yo sigo reconociendo el trabajo de todo el personal de salud, obviamente el Ministerio de Salud en su rol ya de trabajo comunitario, de identificar casos, de las órdenes sanitarias y toda la coordinación que se hacen los comités cantonales de emergencia, pero también de la parte de asistencia directamente, de los médicos, de las enfermeras, de los ATAPs que están en esta labor. También yo me solidarizo mucho con ellos y entiendo que es muy triste no poder ofrecer el abordaje que se ameritan los pacientes en situaciones ya críticas como estas. Ministro, le agradezco mucho el tiempo de parte también de toda la audiencia de Buen Día. Gracias por su espacio. Sabemos que tiene una agenda muy estrecha y le agradezco mucho que usted nos responda de primera mano todas las consultas. Que tenga usted un feliz miércoles. Con muchísimo gusto, y sigamos cuidándonos. Yo sé que es cansado. Son muchos meses y estamos deseando que esto se acabe, pero no se ha acabado, y el virus sigue ahí y está quitando vidas, está llevando a sufrimiento a muchas familias y compañeros y amigos, ¿verdad? Y esto es muy doloroso, y yo creo que, como les decía, no tenemos que escarmentar por cabeza propia para reaccionar. Aprendamos y veamos lo que está pasando en otros países, lo que ya está pasando en nuestro país. Este virus lamentablemente hay un sector de la población que reacciona de una forma no óptima, ¿verdad? Y termina enfermándose gravemente y con un riesgo incrementado de fallecer, y más si no hay camas de UCI que podamos ofrecerle cuando la requieren. Estaremos atentos, ministro, a todo lo que acontezca, a toda la actualización que ustedes nos estén dando. Muchas gracias. Con mucho gusto.